Abran sus Biblias en 2 de Samuel, capítulo 8. Continuamos nuestro viaje por los libros de Samuel y estamos ya de lleno en la historia del rey David, la casa de David. David ha sido establecido por Dios como el segundo rey de Israel después de el rey Saúl, quien desobedeció al Señor. Ahora Dios tiene a David como rey de Israel. Ya hemos visto que Dios lo establecido a David como su rey para la nación y todas las 12 tribus lo habían reconocido. El capítulo 8, algunos comentaristas piensan que debería estar antes del 7, pues en el 7 vemos que ya David tiene paz. Sin embargo, en el 8 vemos que hay mucha guerra. Entonces, al parecer, el autor tiene algún interés en hacernos ver el capítulo 7 primero, pero el aspecto cronológico quizás sea diferente. Ahora, es un poco, vamos a leerlo juntos y ahí vamos a estudiarlo y vamos a ver cómo el Señor nos habla a través de estos eventos que son duros. Que capítulo 8 dice, después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Meteg Amá de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Hadad Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para ayudar a Hadad Ezer, rey de Soba, y David hirió a los sirios, a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad Ezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo de Beta y de Berotai, ciudades de Hadad Ezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces, oyendo Toi, rey de Amad, que David había derrotado a todo el ejército de Hadad Ezer, envió Toi a Joram, su hijo, al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadad Ezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadad Ezer. Y Joram llevaba en su mano utensilios de plata y de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová, con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Hadad Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Así ganó David fama cuando regresaba de derrotar a los sirios, y destrozó a 18,000 edomitas en el valle de Sal, y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. Y finalmente dice, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Esta última frase creo que resume todo este capítulo. La mano de Dios está sobre David. Dios había llamado a Abraham a salir de la tierra de los caldeos y él iba a mostrar una tierra donde fluye leche y miel, una tierra donde él llegaría y su descendencia, Dios haría una gran nación, la nación de Israel, la cual está entre nosotros hoy día. Está en el mismo lugar geográfico donde empezaron. Están en un territorio mucho más pequeño del que tuvieron históricamente, eso es verdad. Están rodeados hoy día por Siria al norte, tienen Jordania hacia el este, hacia el sur está Egipto. Entonces es un poco diferente la geografía, pero están en el mismo lugar
con la capital, bueno, tienen Tel Aviv, pero también Jerusalén hoy en día, en manos de ellos. Así que cuando tú lees estas historias, estás leyendo historia viva que se traslada hasta nuestros días, lo cual, en mi opinión, muestra la veracidad de la palabra de Dios, no solamente históricamente, pero espiritualmente. Dios es un Dios que cumple sus promesas. Dios había establecido, y lo vemos en este capítulo, a David no solamente como rey, pero ahora el territorio. Hay un periodo de establecimiento del territorio en el cual va destruyendo a todos sus enemigos, pues era necesario para establecer las fronteras de la nación. Ahora, yo estaba viendo esto y muchos de nosotros, bueno, incluyéndome a mí, no sabemos mucho de esta parte histórica, de cómo se fue dando la formación de la nación de Israel, sobre todo en el tiempo de David. Deben recordar ustedes que cuando viene Jesús, Israel ya no es lo que fue durante el tiempo de David. Israel estaba bajo el dominio de los romanos. Su territorio se había reducido drásticamente y ya no había rey sobre Israel. Había dejado de haber rey ya por muchos cientos de años. Había habido una brecha entre los últimos reyes de Israel y los romanos. Y al parecer, la promesa de Dios hecha a David, que la vimos en el capítulo anterior, ¿no? El pacto de Dios con David no se iba a cumplir, que de la descendencia de David surgiría alguien que su reino no tendría fin. Sin embargo, aparece el Señor Jesús, que es de la descendencia directa de David, como hemos dicho, y Él es reconocido como el Hijo de David, ¿no? La raíz del árbol de David, ¿no? Del árbol de su padre. Así que vemos el cumplimiento de las promesas del Señor, pero Jesús no viene a establecer un reino geográfico, y es donde todo el mundo se equivoca, ¿no? Incluyendo la nación de Israel. Él no venía a restablecer la nación de Israel en términos geográficos y un reino en el cual hubiese un rey geográficamente localizado y de ahí dominar a todos los vecinos, como ocurrió en tiempo de David. Pero él venía a traer el reino de Dios al corazón de los seres humanos, donde habría un nuevo rey. Ya no eres tú, sino es el Señor. Y si has recibido al Señor, Él es tu rey. Él gobierna sobre tu vida hoy en día. Y si no gobierna, tienes que entregarle el gobierno de tu vida a Él. Entonces estaba pensando en estas cosas y este capítulo, y me di cuenta que hay ciertos paralelos que son importantes nombrar con nuestra vida espiritual. En Primera de Corintios, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Primera de Corintios con Segunda de Samuel? Pero vayamos a Primera de Corintios 15. Primera de Corintios. El apóstol Pablo, dando una descripción rápida de cómo sería el fin de la historia, él va a decir en el versículo 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El apóstol Pablo nos revela en cierto aspecto y nos hace un paralelo con lo que estamos leyendo, de que hay otra guerra que se está librando en este planeta. Es una guerra de tipo espiritual, que es un reflejo de las guerras del Antiguo Testamento, en el cual se nos dice que Dios va a entregar el reino a su Hijo Jesucristo un día y todos sus enemigos van a ser puestos por estrados de sus pies. Es un conflicto espiritual entre fuerzas de tinieblas y la luz, entre Satanás, que es el príncipe de este mundo, y todos sus demonios que influencian en diferentes actividades la vida de nosotros, de los seres humanos en este planeta, y el Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Primera de Juan nos dice que Él es luz y no hay tinieblas en Él. Hay un conflicto espiritual cósmico que tú y yo a veces estamos completamente, no lo consideramos, pero está ahí y tiene influencia sobre este mundo. En ese sentido pienso que hay un paralelo, porque lo que vamos a ver aquí con las conquistas de David tiene que ver contra nuestras propias luchas espirituales y contra enemigos que no son de carne y hueso, que no son los edomitas, ni son los filisteos, ni los moabitas,
sino son los enemigos que el cristiano tiene que luchar en contra, y no son de carne y hueso. ¿Cuántos enemigos tenemos en nuestra fe cristiana que nos impiden avanzar? Bueno, tenemos en primer lugar, atención, el pecado, que es nuestro enemigo, que va a tratar de desviarnos de nuestro objetivo, que es agradar a Dios. Y tenemos luchas con él. ¿Tenemos luchas con él o no? Espero que sí, porque si no las tienes, entonces hay una de dos, que no estás vivo y necesito que alguien te pinche ahorita, ¿no? O no has nacido de nuevo. Es una de dos. Pero si estás en la batalla, si estás en la fe, vas a tener una lucha contra este enemigo. Y va a ser una lucha que quiero hablar hoy en día claramente, no es una lucha fácil. David, para poder establecer su reino, tuvo que vencer a estos enemigos y someterlos. Ahora, la palabra de Dios dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y quisiera leer algunos versículos que son importantes para entender esto. Primeramente, el versículo 1 dice, después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos, ¿y qué dice? Y los sometió. Y tomó David a Meteg Ama de la mano de los filisteos. Los filisteos eran este pueblo enemigo de Israel, enemigo natural de ellos, de la nación de Israel. Hemos leído en Primera de Samuel que muchas veces los filisteos tuvieron victoria sobre Israel, que sometieron a la nación. ¿Se acuerdan ustedes? En varias partes lo hemos visto cuando los 5 reyes se unen para atacar a Israel. Y muchas veces ellos vencieron y sometieron y causaron mucho dolor al pueblo de Israel, muchas tragedias, mucha sangre corrió. Constantemente, era un enemigo que no cesaba de atacar a Israel. Los habían atormentado básicamente por siglos y muchas veces dominaron. Y me puse a pensar, ¿no es así el pecado? Que no nos da tregua, no nos da tregua. Es un enemigo que está constantemente ahí y que su objetivo es dominarnos. No estoy hablando de él como si fuese una persona, porque no lo es, pero ¿me entienden lo que quiero decir? Dominar nuestra vida. Una vez que entra, comienza a dominarte. Una vez que le das espacio, comienza a dominarte y cambia tu vida y haces cosas que dices, como dice Pablo, no, las cosas buenas que quiero hacer no hago y las malas que detesto, esas son las que hago. Es un enemigo poderoso. Más poderoso es Cristo, que lo venció en la cruz, ¿no es cierto? Pero no podemos descartar esto. Ahora, David reconoce que los filisteos habían derrotado a Israel vez tras vez. Pero ¿sabes lo bueno? Y acá veo el ejemplo de David en nuestra vida. Él nunca se desanimó. Él siguió luchando. Una batalla frontal contra los filisteos. Él nunca dijo, ¿sabes qué? Mejor no peleo contra los filisteos, son demasiados. Y además ya nos derrotaron antiguamente. ¿Para qué voy a seguir peleando contra ellos? Y yo creo que en nuestra lucha frontal contra el pecado, que es el quebrantamiento de la ley de Dios, y para eso tienes que estudiar la palabra de Dios para entender y dejar que Dios defina lo que es, no nosotros tanto, pero es una lucha frontal. En Efesios capítulo 6, versículo 11 al 12, Pablo, un versículo que ustedes conocen seguramente bien si han estudiado Efesios, Pablo nos habla de esta lucha, nos dice que es frontal, dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nos enfoca a este ser espiritual como un enemigo nuestro que está acechando, porque no tenemos lucha espiritual, o no tenemos lucha, mejor dicho, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que David las tenía contra los amonitas y contra los edomitas y contra todos ellos, estas naciones que estaban alrededor. Yo no la tengo contra mi vecino, ni contra aquellos que piensan diferente que mí o que yo por mis convicciones espirituales o políticas o lo que sea. Ellos no son mis enemigos. La palabra de Dios claramente nos dice que tenemos otros enemigos y que tenemos que luchar contra ellos de una manera diferente. Dice, vístanse ustedes de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Tenemos luchas espirituales. De repente tú las estás viviendo en tu vida. De repente eres un creyente que tiene poco tiempo y ahora estás entrando en esta batalla y ya pasó el tiempo inicial de toda la emoción de seguir a Cristo y ahora te das cuenta de, algunas cosas quieren regresar y luchas contra ellas. Estás en la guerra y esa es una buena señal.
Si no tienes ese concepto en tu vida, yo quiero decirte, desde el primer momento Dios estableció que la paga de la desobediencia o la paga del pecado es muerte. Es muerte finalmente. La Biblia dice que por un hombre entró la muerte en el mundo. Y esto es una realidad espiritual de la cual nadie puede escapar. Amigo y hermano que estás aquí, no veas al pecado como algo inofensivo o algo con lo cual tú puedes jugar. Es peligroso. Es peligroso cuando tú le das lugar en tu vida. Es un enemigo formidable. Y aquel que diga, no, yo puedo dominarlo, yo creo que te estás engañando. No somos, el Señor Jesucristo lo venció y vivió sin pecado, y ahora por su gracia tenemos perdón. Pero tengamos cuidado, porque es un enemigo formidable al cual Jesucristo ha vencido y lo podemos vencer en su nombre, no en nuestro propio nombre. Así que en primer lugar es una lucha frontal, y ahí yo veo esa lucha de David con los filisteos. Él no se dio por vencido, continuó. Ahora, es una lucha que requiere nuestra voluntad. En Romanos 6, 12 al 13, les quiero hablar ahora de lo que dice el apóstol Pablo, aquí en Romanos 6, 12 al 13. Dice lo siguiente: no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. Los filisteos habían reinado sobre Israel, los habían dominado. Y David no se quedó contento, él dijo, no van a reinar sobre nosotros. Y acá nos dice el apóstol Pablo, no reine, pues, el pecado sobre vuestro cuerpo mortal. O tienes a Jesús como tu rey, o el pecado es tu rey. Eso es lo que dice la Escritura claramente. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, número uno, estamos en una lucha frontal. Número dos, estamos en una lucha que requiere de nuestra voluntad. Requiere de nuestra voluntad. Miren lo que dice aquí. No reine pues el pecado, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No presenten vuestros miembros. ¿A quién le está hablando? A nosotros. Está apelando a tu voluntad, está apelando a que tú, en tu conciencia y en tu decisión, digas, ¿sabes qué? No voy a dejar que esto reine en mi vida nunca más. Y el Señor te da todas las armas para poder hacerlo. No te va a dejar solo para combatir contra Él. Pablo creo va a decir más adelante, no hemos combatido hasta la sangre contra el pecado, que es algo bien extremo, ¿no? Ahora, es una lucha frontal y es una lucha que requiere nuestra voluntad. David tuvo la voluntad de decir, vamos contra los filisteos, no nos van a dominar más. Y quiero animarte, hermano, en tus luchas. No te des por vencido. Miren lo que dice en Proverbios 24:16. Este versículo a mí me encanta. Espero que a ti también y lo subrayes en tu Biblia si tienes una. Y si no, subraya la Biblia de tu vecino en este momento. Y si eres una hermana, saca tu colorete y subraya el del vecino. Dice el Proverbios 24:16. 24:16. Avísenme cuando están ahí. Vamos a leer todos juntos. Dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. 7 veces cae el justo, ¿y qué dice? Y vuelve a levantarse. Es el ejemplo de David. ¿Cuántas veces había dominado a los filisteos, a los israelitas? Muchas veces. Pero de todas, al mando de David se levantaron. Se levantaron. Y creo que es una buena exhortación para nosotros. A veces hemos tenido batallas que hemos perdido, ¿no es cierto? Hemos perdido algunas batallas. No hemos perdido la guerra, porque la guerra la ganó el Señor Jesús en la cruz. Somos salvos por fe. Pero perdemos batallas en nuestra lucha frontal contra el pecado. Quizás nos descuidamos. Pero una de las cosas que viene a través de estas caídas es que muchas veces entra el desánimo. Y te desanimas en tu caminar con Cristo. Y dices, carambas, de nuevo. No, ya, voy a la iglesia, todos ellos son santos. Hasta tienen cara de santo, yo no soy santo. Y ya no quieres ir. No, si supieran. Y ya no luchas más. Y dices, no, mejor voy a hacer mi cristianismo yo solo. Y te comienzas a apartar. Y el enemigo comienza a orar en tu mente diciendo, realmente todos son iguales, no te preocupes. Hasta te aseguro que son peores que tú. Entonces comienza una lucha en tu vida que tú no te das cuenta que es de tipo espiritual.
Pero la palabra de Dios dice que el justo cae 7 veces y las 7 veces se levanta. ¿Y por qué te levantas? Porque hay esperanza en Cristo. Por eso te levantas. Hay esperanza en Jesucristo. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No dice que yo soy fiel y justo o que tú eres fiel y justo. A veces somos infieles, pero Él es fiel y justo. Es fiel porque Él nunca cayó y nunca pecó y ha prometido estar con nosotros. Y es justo porque Él fue el que pagó por nuestros pecados para que tú y yo pudiésemos ser justificados y pudiésemos tener perdón. Entonces, no te desanimes si estás en esa lucha hoy en día y digas, yo no puedo ser cristiano, esta lucha es muy difícil. Has caído 7 veces, pues las 7 veces te levantas. Le dices, Señor, perdóname y fortaléceme. Y si hay que hacer algunos cambios en tu vida, porque hay que luchar también con sabiduría, ¿no? Si hay algo que te está haciendo caer y tú no puedes, no tienes dominio o estás siendo sometido por algo, entonces ¿qué haces? Buscas ayuda. Vas a una persona y hablas con esa persona y pides oración. Pero no te quedas ahí llorando por tus caídas, te levantas en el nombre de Jesús. Entonces, no solamente eso, pero dice que David toma esta fortaleza que se llama Meteg Ama, que no había mucho amor en esta fortaleza, no sé por qué se llamaba así. Pero sabes que este es otro nombre para la ciudad de Gat. Es otro nombre que tenían los filisteos para la ciudad de Gat, de donde salió Goliat, ¿no? Y esta era una ciudad, una fortaleza del enemigo. Esto nos está diciendo algo, que David no solamente derrotó a los filisteos, sino que tomó territorio de los filisteos. Tomó territorio del enemigo. En esto yo veo algo con respecto a la iglesia, porque la iglesia está como hoy en día, veo yo, no me refiero a nuestra iglesia, pero en términos generales, un poquito a la defensiva. Estamos en nuestros templos ahí, ¿no? Esperando que el Señor venga ya. Como que no hay ofensiva, como que todo es nosotros. Me gustó el testimonio de ahora que podemos dar testimonio a través de nuestras vidas al mundo y decir quién es el Señor. Pero hay un versículo que a mí, no sé, a veces yo lo entendía de una manera diferente, pero ahora estoy viéndolo y digo, creo que esto significaba otra cosa. Cuando le dijo el Señor a Pedro en Mateo 16, 18, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, que es la roca que es Jesucristo. Y añade, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces yo siempre me imaginaba que el Hades estaba atacándonos y que las puertas de nosotros, las puertas del Hades venían contra la iglesia y no estábamos aguantando. Pero sabes que es al revés. Lo que dice es que las puertas del Hades no pueden impedir el avance del reino de Dios. O sea que ellos están retrocediendo, no nosotros. Entonces la iglesia no debe estar en retroceso, la iglesia debe estar en avanzada. Debemos ser un ejército de avanzada y no de retroceso. Sin embargo, hoy día, porque el enemigo está rugiendo afuera, porque está rugiendo, ¿no es cierto? En todos lados. Está sacando sus garras y todo, y los cristianos estamos retrocediendo. Y no es el momento de retroceder, no es el momento de hacer locuras tampoco, pero es el momento de estar firme y dar pasos de fe en esta batalla que tenemos por nuestras vidas, la vida de nuestros hijos y la vida de nuestro país, que es importante. Amén. Así que continuemos. El versículo 2 dice que también derrotó a los de Moab y los midió con cordel y mató un número y los demás los perdonó. Y los moabitas fueron siervos de David. Ahora, si sabes algo de los moabitas, y acá hay algo que no sabemos en la historia, no está claro, porque ustedes saben acerca del libro de Ruth, por ejemplo. Son unos libros muy hermosos, esta mujer moabita, ¿no? Que fue usada por Dios para salvar a Israel. Y no solamente eso, sino que la era tatarabuela de David, Ruth. Había una conexión familiar con los moabitas. Y en Primera de Samuel, no sé si te diste cuenta de este detalle, en el versículo 22, cuando David estaba siendo perseguido por Saúl, él llevó a sus padres, a los moabitas, y les dijo, protéjanlos, porque están persiguiéndome a mí. Entonces, ¿por qué David ataca ahora a los moabitas? Es un misterio. Algunos piensan que los moabitas mataron a sus padres. Eso es lo que algunos piensan, que hubo algo terrible ahí, que David tuvo que ejercer justicia. Pero no lo sabemos. No sabemos a ciencia cierta. Ciencia cierta. Ciencia cierta.
Muy bien, gracias. ¿Qué fue lo que pasó? Pero pasó algo. Y los moabitas ahora son prácticamente enemigos y se vuelven siervos de David. El versículo 3 dice que David también derrota a Hadad-Ezer. Voy a editar esa parte donde me trabé, no se preocupen, yo tengo la cámara, así que yo la edito. ¿No? Asimismo derrotó David a Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio, el río Éufrates. Esto es muy, muy importante, porque ahora si tú tuvieses acá un plano, está Israel y está al norte que está Siria, ¿no? Y David está en ese territorio, en el norte, así que está expandiendo su territorio hacia el norte, y dice que derrota a este rey que se llama Hadad-Ezer, y Hadad-Ezer era uno de los reyes de los sirios. Siria estaba dividida en aquel entonces, habían dos capitales. Una era la capital que se llamaba Soba, y la otra es una ciudad que tú y yo somos familiares o conocemos, se llama Damasco. Hasta ahora está ahí la ciudad de Damasco. Estaba dividido. Y el rey de Soba estaba tratando de recuperar su territorio cuando se encuentra con David por esos lares, ahí por ahí el norte. Y se enfrenta a David sin querer él enfrentarse, se enfrenta a David y David lo destruye con toda su caballería. Y nos dice aquí que recupera territorio hasta el río Éufrates. Ahora esto es muy simbólico, es muy importante. Porque Dios le había revelado a Abraham en el libro de Génesis, en el capítulo 15, el versículo 18, yo se los leo, apúntenlo y dice lo siguiente. En aquel día hizo Jehová pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto, por el sur, hasta el río grande, el río Éufrates. Y recién se materializa esta promesa con David, imagínate, por haberse enfrentado a este rey de Soba. David llega hasta el río Éufrates al norte, que es un lugar que ni siquiera Israel está presente en estos momentos. Pero llega hasta el río Éufrates, un río bíblico que está desde el principio de la creación. Entonces Dios cumple sus promesas ahora a través de David y todas estas conquistas. Extiende su territorio hasta el norte, hasta Siria, hasta el río Éufrates, de acuerdo a la promesa que Dios le había dicho a Abraham. Pero tenía una caballería muy numerosa este señor Hadad. Sin embargo, David desecha la mayoría de caballos y solamente se queda con 100. Y alguno diría esto fue un error militar, porque los caballos eran los tanques de aquella época, ¿no? O sea, ¿por qué te vas a deshacer de tanto caballo? Pero dice que David se queda solamente con 100. Yo no sé si Salmo 20 lo escribió David después o antes de esto, pero miren lo que él dijo en el Salmo 20, versículo 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. ¿No puedo decirlo? Creo que sí. La tentación de tener toda esta tecnología a tu mano fue grande para David, pero David estaba en un movimiento rápido por muchas partes y decidió no llevar los caballos. Quizás fue una prueba de fe. Y David dijo, no necesito lo que el enemigo tiene, yo lo voy a hacer en el nombre del Señor. Y él avanzó. Ahora, no quiero espiritualizar tanto estas historias, pero hoy día en nuestra iglesia contemporánea, ¿no? Tenemos que rescatar algunas cosas. Que lo que necesitamos, en primer lugar, no es tanto el edificio, ni la tecnología, ni todas estas cosas que tenemos. Esto es bueno y nos ayuda. Pero lo que necesitamos es al Señor. Eso es lo que necesitamos, es el Señor Jesucristo. Sin el Señor Jesucristo no podemos hacer nada. En vano trabajan los edificadores. Gloria a Dios si Dios provee edificios y tecnología para ser usado para su reino y no para exaltar al hombre. Gloria a Dios si eso ocurre. Eso está perfecto. Pero si el Señor no edifica la casa, si el Señor no está detrás de lo que se está haciendo, si el Señor no está guiando a las personas que están sirviendo, ¿para qué sirve? No sirve de mucho. Sin embargo, aquí David dice, solamente voy a llevar 100 caballos y se deshace de la mayoría. No confió en lo que el enemigo proveía, sino en el Señor. Y dice la palabra de Dios claramente que después de esto, en el versículo 4, toma David, el 5, vinieron los sirios de Damasco para ayudar a Hadad-Ezer, rey de Soba, y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Entonces viene el otro rey de Siria y también David lo vence. Y versículo 6, pues luego David
puso guarnición en Siria de Damasco y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Miren lo que dice, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Entonces, esta expansión del dominio de David, que te animo a estudiarla, de repente anda al internet y fíjate el mapa y compara con el mapa de hoy en día, tiene que ver con Jehová dando la victoria, no tanto David en su genio militar, estableciendo los límites geográficos de su reino, pero es el Señor detrás. Ahora, ¿cómo nos ayuda a nosotros en nuestra propia vida? Nuevamente, regresamos a entender que estamos en lucha frontal contra el pecado, estamos en lucha frontal muchas veces contra nuestra carne, estamos en lucha frontal contra huestes espirituales de maldad y podemos nosotros quedarnos en nuestro propio círculo o avanzar en el nombre del Señor. Y hay nuevos territorios que conquistar para el Señor. Y hay otras personas que tienen que escuchar de Cristo. Y la iglesia no puede estar en ese espíritu de temor y de retroceso, sino ser fuerte más que nunca en el Señor Jesucristo. Porque vienen tiempos difíciles. También nos dice la palabra que el versículo 7, David toma los escudos de oro que traían los siervos de este rey Hadad-Ezer y los lleva a Jerusalén. Y también de Beta y de Berotai, ciudades de Hadad-Ezer, tomó el rey gran cantidad de bronce y se lleva todo esto a Jerusalén. Y sabes que esta es la manera en que Dios va a proveer para todo lo que tenía que ver con los tesoros que habían en el templo y los utensilios que se usaron en el templo más adelante cuando se construya. David no sabía, pero Dios lo estaba usando para comenzar a acopiar todos los materiales que serían necesarios para la construcción del templo. Entonces no era solamente que David dijo, me agarro lo mejor, me agarro el oro para mi palacio, porque todo eso se comenzó a usar más adelante para el templo. Dios estaba usando a David. No quiero tampoco estirar mucho este versículo, pero no sé, el Señor nos puede dar cosas que han sido usadas para mal y dártelas a ti para usarlas para el bien, para su gloria. Cosas que han sido usadas en el mundo, allá para otras cosas, ¿no? No sé si ustedes sabían, pero cuando estábamos en el hotel, nosotros nos reuníamos ahí en el saloncito de abajo, el teatrito, ¿no? Pero no sé si alguna vez tuviste esa oportunidad de ir al lugar grande donde se reunía Pastor Philip y toda la iglesia ahí. ¿Fueron alguna vez? Bueno, ahí era interesante porque los sábados en la noche habían peleas de, ¿cómo se llama esto? Sí, de USC o todas esas cosas, esas peleas de... Peleas, habían peleas. Habían peleas. Pero cuando llegábamos ahí temprano, ustedes hubieran visto el piso lleno de botellas de cerveza, de cigarros y otras cosas. Así, todo tirado por ahí. Lo que había pasado la noche anterior ahí. Y un montón de cosas raras que no puedo decirlo, que estaban ahí todos tirados. Y había que limpiar, y ahí se instalaban las sillas y de ahí se predicaba el Evangelio. Esa es la historia de nuestra iglesia, de Horizon. No sé si ustedes se han dado cuenta de esto, pero no tenemos local. ¿No se han dado cuenta de eso? ¿Ya se dieron cuenta? Qué bueno que se han dado cuenta. No tenemos local. Y esta iglesia, Dios la ha usado grandemente por casi 50 años, creo, 40 años. ¿No? Y nunca hemos tenido local propio. Porque Dios puso en el corazón de los líderes que nos han precedido de avanzar al reino de los cielos y no construir nuestras propias fortalezas para nosotros. No estoy en contra de que las iglesias tengan su propio local, que amén, para el Señor. Pero el problema es que muchos nos enfocamos en nuestros propios gastos y nuestras propias cosas y nos olvidamos del mundo de afuera. Sin embargo, Jesús dijo, id y predicad el Evangelio. La iglesia va a ser una fuerza móvil que va a estar movilizándose y yendo y rompiendo barreras y conquistando nuevos territorios. Creo que eso fue lo que Dios bendijo acá, porque desde un primer momento la visión fue equipar a personas para enviarlas a empezar nuevas obras, ganar discípulos, ganar personas, discipularlos y enviarlos. Y hubo un tiempo que quizás estamos orando para que regrese, donde eso era increíble, ver la cantidad de gente que salía a plantar nuevas obras por todo el mundo. Desde la China, donde estuvo Rusty, hasta Filipinas, donde hubo hasta ahora existe un gran orfanatorio de cientos de muchachos, ¿no?, que están siendo ministrados, hasta iglesias en todo México, cuando fue Juan Domingo para allá y empezó todo un movimiento de iglesias grandes que hasta ahora está en cada ciudad de México, básicamente.
hasta otras partes del mundo y acá mismo en los Estados Unidos, ¿no? Muchas de las iglesias locales de aquí en San Diego empezaron de ese grupo que dijeron hay que ir, hay que avanzar, hay que llegar a otras partes y no tanto nosotros. Entonces ahora nos damos cuenta que esto fue el centro geográfico donde inició y no tenemos local, pero el ánimo es ver el fruto que está en otros lados, que el fruto está avanzando y hay muchos que están siendo tocados por el Evangelio. Entonces, David fue usado por Dios para colectar todos estos materiales. Ahora, el versículo 9, hay otro rey que se llama Toi. Algunos dicen que es el de Toys R Us, pero no es él. No es él, ¿ok? Dice, entonces oyendo Toi, rey de Hamat, que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-Ezer, Toi envió a Joram a su hijo, rapidito lo envió al rey David, y salúdalo pacíficamente y bendícelo, dice, porque David había peleado contra Hadad-Ezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadad-Ezer, y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido. Así que Dios continúa proveyendo lo que se necesita para la obra. ¿Se dan cuenta? Dios está proveyendo. Y este rey astutamente dice, bueno, antes que David venga contra mí, yo voy contra él y hacemos la paz. ¿No? Y fue muy astuto. Y la astucia es importante en este mundo. ¿No? No significa que el cristiano va a ser, como dice, ¿no? Somos mansos, pero no somos mensos. Tenemos que tener astucia también en cómo lidiamos en este mundo. Y aquí este es un buen ejemplo de esto. David no estaba en un viaje de exterminar a todo el mundo. No, él no quería hacer eso. Él iba a establecer el reino. Pero él tuvo también relaciones, y lo vemos en la palabra con Salomón, con las naciones cercanas, buenas relaciones con muchos de ellos, que no querían atacarlo. Pero si querían atacarlo, David también respondía. Y creo que es algo que en este mundo va a estar hasta que venga el Señor, ¿no? Que tenemos que defendernos también. La palabra dice entonces en el versículo 13, así ganó fama David. No es que se hizo famoso, sino que ganó fama. El Señor hizo que la historia de David se conozca por todas las regiones y comenzaron a tener temor de él. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la Sal y puso guarnición en Edom, y por todo Edom puso guarnición. Todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Los edomitas eran descendientes directos de Esaú. ¿Sabes quién fue Esaú? Fue el hermano de Jacob. ¿Recuerdan la historia? No, Esaú fue hermano de Jacob. Y Esaú viene a ser el padre de las naciones árabes, imagínate. Y desde aquel entonces ya habían peleas. Y están al sur de la nación de Israel, o sea que David se extiende al norte, se extiende al este, al oeste y ahora se extiende también hacia el sur y los domina y los convierte en siervos. Dice aquí, puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición y todos los edomitas fueron siervos de David. Así que todos estos enemigos de Israel que los querían convertir en siervos a los de Israel, fueron hechos siervos de David. Y así es como Dios bendice. Así es como Dios bendice. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Ahora yo me estaba preguntando, ¿no era este el plan de Dios para Saúl también? ¿O tú crees que era diferente el plan de Dios para Saúl? Yo creo que era el mismo. Él quería bendecir a Saúl. Él lo llamó a Saúl de la misma manera como llamó a David. Y Saúl también tenía buenas cualidades en un principio. ¿Cuál fue la diferencia? Entonces, ¿qué fue la diferencia con Saúl y con David? Me dejó pensando esto y me ha quedado ahí, ¿no? Sí, después que venga de Guatemala les cuento. No, pero les puedo adelantar algunas cosas. Porque David no estaba buscando la fama ni la gloria, pero Dios se la dio. Yo creo que Saúl sí estaba buscándola y Dios no se la dio. Por ahí creo que va la cosa. Saúl no estaba interesado en obedecer a Dios. David sí estaba interesado en obedecer a Dios. Saúl no estaba interesado en darle gloria a Dios. David sí estaba interesado en darle gloria a Dios.
y él no buscaba la gloria para él mismo, sin embargo Dios lo honró. Creo que algo que corta la bendición de Dios es cuando una persona intenta arrebatar algo que es de Dios, sea su gloria, sea algo que le pertenece a él, y comenzar a levantarse encima. Dios dice, eso no es mío, no te voy a bendecir de esa manera. Pero David fue bendecido a un lugar importante en la historia de la humanidad, porque él quiso obedecer a Dios, y él quiso honrar a Dios, y él quiso darle toda la gloria a Dios. Y es así como Dios bendice. Si tú tienes planes para tu vida, qué bueno, pero asegúrate que el plan número uno de tu vida sea darle gloria y honra a Dios por las cosas que Él te da. Porque si tú haces eso, Dios te va a bendecir más. Y Él va a abrir caminos para tu vida, para tus planes, para todo. Pero si nos encerramos en nuestra propia vida y hacer nuestras propias cosas sin reconocer a Dios en nuestros caminos, entonces ¿cómo podemos pedir a Dios que nos bendiga? No nos va a bendecir. No porque no quiera hacerlo, pero porque estamos rechazándolo y estamos resistiendo su reinado sobre nuestras vidas. Así que David termina por ser rico, ¿no? Dios lo enriquece a David, que es la verdadera, si hablamos de prosperidad, ¿no? En términos bíblicos. No es que él la buscó, ni que él manipuló a todo el mundo para ser próspero, sino que Dios lo prosperó porque él iba a usar la prosperidad que Dios le dio para engrandecer el nombre del Señor en ese templo en un futuro. Entonces no hay nada de malo que Dios también te bendiga financieramente o económicamente, pero ¿qué haces con eso? Esa es la cosa. ¿Qué haces con eso? ¿Lo quieres para engrandecer el nombre de Dios o solamente lo quieres para ti? Y no hay nada de malo en tener tus cosas y en tener tus propiedades o no. Pero otra cosa debo decir, yo he visto a personas aquí en San Diego de mucho poder económico que aman a Dios tremendamente y que han sido usados por Dios grandemente y ellos han usado sus finanzas de una manera que no sé si estuviésemos en esa situación, nosotros haríamos lo mismo, pero han abierto sus manos y muchas de las personas que han sido tocadas en el mundo, es la gloria es para Dios, pero ellos soltaron, ellos abrieron las manos y supieron que Dios les estaba dando para pasar la bendición y pasar la bendición y pasar la bendición a otros. Entonces, no hay nada de condenación en términos de que Dios prospere a una persona, pero Dios sabe a quién lo hace, y eso es importante, ¿no? Dice la palabra, no me des más de lo que necesito, no sea que me olvide de ti, ¿no? Y es verdad. Por eso es que no tengo el millón que estoy pidiendo. ¿No? Porque después el siguiente domingo, ¿dónde está el pastor? Ah, está en Cancún, dice. ¿Dónde está? Está en Guatemala, por ahí con Eric. Bueno, entrando a esto y terminando con esta parte, el versículo 15 nos dice que reinó David sobre todo Israel. Y acá nos describe cómo fue su reino después de establecer geográficamente las fronteras. Dice que David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Esta es una imagen del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? ¿No? Cuando el Señor venga e instaure su reino en este planeta por 1000 años, Él va a reinar con justicia y con equidad. Estos son términos que están en la boca de mucha gente en estos días, ¿no? Hay todo un movimiento por justicia social en el mundo, y hablan de justicia y de equidad y de muchas cosas, pero no saben lo que están hablando todavía. La equidad en este mundo es le quito todo a Él para dárselo al otro. Esa es la equidad que el mundo habla, ¿no? Y Él es malvado y Él es bueno. Pero no es así, amigos, y no es así. El Señor va a juzgar con verdadera justicia, primeramente la justicia que tiene que ver con tu fe en Cristo, haber aceptado a Cristo y aceptar la justicia de Dios en tu vida, que Él pagó por tus pecados. Tú no tienes que pagar por ellos. Pero Él también va a traer el sol de justicia, que dice la palabra de Dios, donde no habrá más abuso, donde no habrá más injusticia, donde no habrá más aprovecharse de las situaciones o las posiciones, no habrá nada de eso. Habrá verdadera justicia y el Señor va a traer un sol de justicia como no te imaginas. Olvídate, acá tenemos cortes en este país, gracias a Dios que tenemos cortes, ¿no? En otros países ni hay eso. Acá tenemos cortes y tenemos jueces, hasta una corte suprema. Bueno, hay una corte más suprema que la suprema. Es la corte del Señor Jesucristo y del Dios que creó los cielos y la tierra. Y desde ahí va a salir verdadera justicia, porque esta justicia va a estar de acuerdo a su palabra. No de acuerdo a lo establecido en este mundo, pero de acuerdo a su palabra.
Y en su palabra tú no te puedes esconder, porque Dios va a juzgar, dice, de acuerdo a los secretos del corazón del hombre. No solamente a los actos, pero lo que hay en el corazón. Y si se exhibe lo que hay en el corazón, mejor camina con Cristo. Porque en Cristo estamos bien, pero sin Cristo van a salir los secretos del corazón. Así que Él va a traer verdadera justicia y equidad. Equidad es otra palabra que le escucho hoy en día en labios de mucha gente. Equidad, equidad. Pero nadie sabe lo que significa equidad. Algunos piensan que es, en este mundo, bueno, no voy a entrar en ese tema porque es controversial y qué sé yo, no es mi interés, ¿no? Pero en primer lugar yo pienso que el amor de Dios es equidad. Él nos ama a todos de la misma manera. No ama a nadie más que al otro. Él nos ama a todos de la misma manera. Y Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por el hombre, porque de tal manera amó Dios al mundo. Su amor es pleno en equidad. Él ama a todos. Él no quiere destruir a nadie, Él no quiere condenar a nadie. Él ama al hombre. Sin embargo, el hombre ama más las tinieblas que la luz y no quiere venir a la luz porque sus obras son malas. Dice el apóstol Juan. Estoy preparándome para enseñar Juan. Eso es lo que voy a enseñar. Así que estoy en eso y estaba compartiendo con el core group. Quizás esto está un poco fuera del tema, pero se los comparto, ahí les va. Porque hay hoy día un gran movimiento y es curioso que ha empezado en Israel, ¿no? Hay un libro que se está volviendo muy popular entre círculos científicos. Fue escrito no por un científico, pero por creo que es escritor y filósofo judío. Se llama El Homo Deus. Pueden buscarlo ahí, está creciendo mucho esta idea. Es la idea del hombre Dios. Que el hombre, la frontera final para el ser humano es convertirse en Dios. Pero hay un problema con esto. ¿Y cuál es el problema? Bueno, mover a Dios, por supuesto, lo están haciendo o tratando de hacer, no lo pueden hacer. Pero el problema es el siguiente, ¿sabes cuál es? La mortalidad, que todos morimos. Entonces están un comité grande de personas envueltos en invertir un montón de dinero para solucionar ese problema, para que el hombre no muera. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, algunos ya estaban enfriándose en refrigeradoras así por los próximos, ¿no? Esos que tienen dinero y se meten en una refrigeradora y se quedan sus cuerpos congelados porque piensan que en un futuro va a haber algo que se va a descubrir y los pueden descongelar. Lo que yo digo, ¿y qué pasa si le desconectan la corriente? Y descubren la cosa y ya no hay corriente, ¿no? Pero hay otros que están pensando ahora de una manera diferente y es lo que les quiero compartir y tiene que ver con la inteligencia artificial y las tecnologías que estamos creando hoy en día. Es fascinante. Quizás puedes escuchar a John Lennox, que es un gran apologista cristiano. Él tiene muchos puntos interesantes con respecto a cosas de este tipo que te ayudan a entender lo que está ocurriendo en el mundo y hacia dónde estamos yendo y qué es lo que tenemos que hacer como creyentes. Pero la idea es de que podamos a través de diferentes tecnologías cargar la conciencia humana en un cuerpo, no como el tuyo, pero un cuerpo hecho de tecnología, como un cyborg. Eso es lo que estamos apuntando. Y de esa manera puede el hombre ser Dios, no muere, ¿no? No te da así como, ¿no? Sin embargo, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte y que está dispuesto que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Ahora, a mí me parece que este señor se llama el Homo Deus, está atrasado 2000 años, porque el Homo Deus ya vino. Dios hecho hombre, ya vino. No hay necesidad de crear otro. Y Él ya solucionó el problema de la mortalidad, porque murió por el pecado del hombre y ahora a todos los que creen les da vida eterna. Entonces no necesitas tener la inteligencia artificial, porque de inteligencia no tenemos mucho, pero sí tenemos al Señor Jesucristo. Y ya tenemos vida eterna. No tenemos que estar esperando en eso. Más aún, Pablo va a decir, ¿dónde estás, muerte? ¿Dónde está tu victoria? ¿No dijo Pablo eso? No, ¿dónde estás? No le tenía miedo, ¿no? Porque él sabía que el día que salía de este mundo estaba en la presencia del Señor. Y él aún dijo, yo quisiera estar con el Señor ya. Pero estar en este mundo es necesario por ustedes. ¿No fue lo que dijo Pablo? Sin embargo, nuestra mentalidad muchas veces es diferente. Estamos tan agarrados a las cosas de este mundo, como este hombre que dice el Homo Deus, pero ya el Homo Deus ya vino. Y ese es el Señor que estamos siguiendo y alabando, es el Señor Jesucristo. Amén. Así que David reina sobre Israel, administra justicia y equidad a todo su pueblo, porque él sabe que el pueblo no es de él, es del Señor. Es del Señor, no es de David.
Y eso es algo bueno también para aquellos que están liderando en la iglesia, entender que somos administradores de las cosas de Dios. Como dijo Pablo en 1 Corintios, así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. 1 Corintios 4:1. No sé cómo ves tú a los pastores en este mundo, pero tienes que verlos de esa manera. No son dueños de nada, no son dueños de tu vida, son administradores de los misterios de Dios. Nosotros repartimos el alimento que Dios nos da y administramos lo que Dios nos está dando para la bendición del pueblo de Dios, pero no somos dueños. No tenemos control sobre. Yo agradezco cuando personas me piden consejo por muchas cosas y me dicen, hago esto o hago el otro. Yo siempre tengo temor en eso porque quiero dar un buen consejo en el Señor. Pero tengo que entender también que yo no controlo las vidas de las personas y que muchas de esas decisiones tienen que ver en sus propias relaciones con el Señor. Si yo veo algo que es antibíblico o algo que está en contra del Señor, voy a decir esto está mal, no hagas esto. Pero si hay entre voy aquí o voy para allá, yo digo lo que tú quieras, que el Señor te bendiga. Amén. Busca al Señor y que el Señor te bendiga. Y no te puedo decir ir aquí o ir allá. Eso no lo voy a decir. Entonces no nos confundamos con respecto, y espero que puedan ver el ministerio de esa manera. Los pastores están para administrar las cosas de Dios y Él nos va a pedir cuenta como administradores. Aquel que se ha hecho dueño, yo pienso que va a dar cuenta delante de Dios. Eso no es del Señor. Así que David va a gobernar la nación con justicia, con equidad, y miren, tiene todo un equipo, y terminamos con esto. Versículo 16 dice, Joab, hijo de Sarvia, era el general de su ejército. Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Y Sadoc, hijo de Ahitob, y Amilec, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Serarías era escriba. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y los peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Gracias a Dios que no viví en esa época porque no podría pronunciar ningún nombre. Y decía, oye tú, yo diría tú, y tú, porque no podría pronunciar ningún nombre. ¿No? Imagínate todo el día tratando de llamar a Imelec. Ay, no me sale, ¿no? Entonces, sin embargo, David, él tenía un equipo, y eso es lo que quiero decirles aquí, que no era solamente David, tenía un equipo de trabajo y tenía una persona especial para cada puesto que él confiaba y los había colocado. Tenía un general para el ejército, tenía 2 sacerdotes importantes, no solamente uno, habían 2, ¿no? En la parte espiritual, ¿no? También, ¿qué más tenía? Tenía un cronista que era muy importante para mantener los registros de la nación, ¿no? Las cosas que se hacían. Tenía también a este Benaía, que era sobre los cereteos y peleteos. ¿Quiénes eran estos cereteos y peleteos? Algunos pensarán que son los que se peleaban todo el día. No, no son esos. Los cereteos y peleteos eran soldados a sueldo y venían de Creta, de la isla de Creta. Eso es lo que eran. Bueno, algunos dirían mercenarios, pero ¿sabes lo que pasó? Que David, al parecer, él se dio cuenta porque esta era su guardia personal. Porque habían disputas entre las tribus de Israel. Siempre habían disputas internas. Y él, como un líder sabio, dice, no voy a llamar a mi guardia personal de ninguna tribu. Ni siquiera de Judá, que es mi tribu, para que los demás no se pongan celosos. Voy a traer a otros. Y estos se sometieron a David y amaron a David hasta el fin. Y protegieron la vida de David. Era su guardia personal. Eran los cereteos y peleteos. Eran neutros en ese sentido. Imagínate, ¿no? Qué interesante las cosas que nos enseña la historia. Y finalmente los hijos de David, que vamos a hablar de ellos en los próximos capítulos, de los hijos de David, ¿no? Eran los príncipes, eran esta élite, se puede decir, ¿no? Especial, ¿no? Cuando el pueblo de Israel le dice a Samuel, queremos rey como las otras naciones, Samuel les dice, bueno, les voy a dar rey, pero tienen que saber, ¿no? Que el rey va a pedir de ustedes sus bienes, va a pedir sus hijos y hijas, y ellos van a estar arriba, ustedes van a estar abajo. Y acá vemos que habían los príncipes de David que eran sus hijos. Y sus hijos les van a dar dolores de cabeza a David. Van a pasar cosas con los hijos. Bueno, ¿qué puedo decir de esto? Solamente sonreír. Porque es así o no es así. Muchas veces va a ser así. Y David lo va a tener. Pero ¿saben qué estoy pensando? Que Dios nos enseña en cada etapa de la vida. Nos va enseñando en cada etapa de nuestra vida. Yo recuerdo cuando conocí al Señor, mi padre no fue creyente, incrédulo, no me llevó al Señor,
no me crió tampoco, ¿no? Y yo vivía en la calle con mis hermanos, nada más, y llegué al Señor. Nadie me forzó a Cristo, nadie me trajo así al Señor, nadie hizo eso. Yo solo llegué. Yo solo llegué un día y después me di cuenta que el Señor me había traído y que Él me habló y Él capturó mi corazón. No pierdas confianza en el Dios que mueve el corazón de las personas. No pierdas confianza en el Rey del corazón, ¿no? Porque Él tiene sus maneras, Él obra de acuerdo a sus propios caminos. Tú haz tu parte, haz la parte que tenemos que hacer. Nuestra parte es dar buen testimonio y ser lo mejor posible un testimonio de Jesucristo a las demás personas alrededor nuestro. Pero recuerda, y te quiero un poquito capitular todo lo que estamos hablando aquí, estamos en una lucha, y esa lucha se libra en diferentes frentes. Es contra el pecado. Puede estar en tu medio laboral, puede estar en tu barrio, en donde vives, puede estar en tu escuela, puede estar en tu hogar. Pero es una lucha frontal y no podemos desanimarnos. No estamos peleándonos contra nadie en la carne, tenemos enemigos en común. No debemos someternos a ellos, debemos estar firmes en el Señor. Pero si caemos, ¿cuántas veces? 7 veces dice. Algunos me dirán, pero pastor, yo caí 8. ¿No hay otro proverbio por ahí que me dé? Bueno, ¿qué fue lo que le dijo el Señor a Pedro, no? ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces no dijo Pedro? Porque se acordaba de esto, ¿no? Dijo, no, te digo que hasta 70 veces. No la agarraste, Pedro. Lo que quiere decir Proverbios es que 7 es el número perfecto. Es interminable. O eso no es una licencia para decir, entonces puedo caer todas las veces y el Señor me le... No es una licencia. Pero para aquellos que están honestamente luchando en una lucha frontal contra el pecado, hay esperanza en Cristo y hay libertad en Cristo. Y no tienes que estar sometido más al poder de este rey cruel que es el pecado, porque hay libertad en Cristo también. Amén. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Señor, esta historia de conquista, Señor, nos habla que tú conquistaste, Señor, en primer lugar, lo que nosotros no podíamos conquistar. Conquistaste al último enemigo, que es la muerte, al cual este mundo quiere derrotar y no puede, Señor. Pero tú lo derrotaste en la cruz, muriendo una sola vez y pagando por el pecado de la humanidad, Señor. Tú diste tu vida y tu sangre completa, Señor. Y ahora hay salvación en ti para todo aquel que cree en ti, todo aquel que confía en ti, Señor. Y creemos, Padre, en el Evangelio. Y esta mañana, Señor, oramos que tú nos des victoria en nuestras propias batallas, Señor. Por favor, danos victoria en aquellas batallas que solo tú conoces. Son batallas en el corazón o en la mente. Queremos, Señor, poder establecer tu reino en nuestras vidas completamente, Señor. Y gracias, Padre, por el perdón que tenemos en Jesucristo. Tú, Señor, rompe cadenas, rompe esclavitudes, Señor, rompe vicios o lo que sea que pueda haber en el corazón de los hombres, Señor, y de nosotros mismos. Y tú haznos libres para servirte con gozo y servirte con alegría de corazón, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza en el nombre bendito de Jesús. Amén.